como te leo el tarot gratis. Mi querido Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien. Mira, mi querido Cáncer. Ahora resulta que esta persona puede estar reconociendo que realmente fuiste lo máximo. Me encanta, me gusta. Ojalá que así sea. Porque tú diste sencillamente lo que sentías que tenías que dar. A pesar de cualquier circunstancia, se ve que tú diste lo que tenías que dar. Le estoy leyendo quizás a algunas personas que se van a identificar con esta lectura. Y sí veo que a pesar de todo, a pesar de que eres una persona que de verdad te gusta arropar, que te gusta no controlar si se quiere, pero sí que te gusta proteger. En cualquier momento, a veces esa protección que tú das, a veces es mal interpretada. A veces piensan que es que realmente, como yo dije anteriormente, estás controlando. Sencillamente esa es tu manera de ser, mi querido Cáncer, hijo de agua, al fin y al cabo. Entonces tus sentimientos como por encima de todo, te tocan y te tocan son los sentimientos. Entonces ahora esa persona reconoce que fuiste lo máximo, que una persona que quisiera, que amara, que respetara o que ayudara o que protegiera y acogiera a alguien, eras tú. Y quizás a lo mejor esa persona se ha encontrado con otro tipo de personas que realmente no son como tú. Y eso es lo que ahora esta persona está extrañando, déjame decirte. Porque ahora no hace más que pensar en ti. Reconoce que fuiste lo máximo y se arrepiente. Yo preguntaría, y también aquí tus guías te preguntan, ¿es que será tarde? ¿Será tarde ahora para esa persona venir arrepentida después de todo lo que te hizo? Es cierto, es duro también, porque esa persona tiene que entender que, déjame decirte, tiene que comprender y entender que tú eres de muchos sentimientos muy frágiles y rápidamente caes quizás en dolor. Depende de la manera como te hablen, pues inclusive. Eres muy sensible. Fíjate tú, esta persona ahora sufre tu ausencia y si quisiera volver. Te dejó, pero aún no te olvida. Es que ahí está todo el rollo. Mira, todas las cartas que vaya yo sacando, todos los oráculos, eso es lo que me está diciendo. Que esta persona no deja de pensarte, pasará por lo que tú pasaste muy probablemente. ¿Qué otra cosa te pueden decir? Mira, oráculos y más oráculos. Tu ex no puede más y te busca. Estos son oráculos que estoy sacando ahorita en este momento antes de empezar a leer tus cartas. Otra cosa que te dicen acá, niño interior. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar mis heridas. Eso es, ahí mismo te lo digo, eso ya es algo como un poco más profundo, ¿verdad? Si se quiere, ese mensaje que te manda tu ex, mensajes de amor y confesiones. Quizás a lo mejor es cierto, esta persona a lo mejor sin querer está arrastrando esas heridas de su niñez y las está reflejando en ti. Y tú, una persona tan, digamos, tan protectora, tu signo es un signo que el cáncer, sobre todo cáncer, es madre al fin. O sea, nació para ser madre, nació para ser padre. Y resulta que eso es lo que pasa, pues que proteges demasiado y esas heridas quizás a lo mejor que esa persona te pudo haber producido, que venían de la niñez de esa persona, se reflejaron en ti y ahí fue donde vino todo. Ahí es donde empezó el dolor, pues si se quiere. Pero esa persona va a pasar por lo que tú pasaste. No puede más y te va a buscar tu ex. Sufre tu ausencia, quiere volver. No hace más que pensar en ti, mi querido cáncer, y reconoce que fuiste lo máximo. Se arrepiente, pero quizás es tarde. No lo sé. Voy a ver aquí en las cartas. Te dejó, pero no te olvida. Vamos a ver entonces cómo están esas cartas, cómo están esos arcanos mayores y menores.
qué tienen que decir con respecto a esa energía. Porque esto es lo que dice el oráculo. Todos los oráculos que acabo de sacar, varios, pero vamos a ver las cartas en sí que te están hablando. Esta persona se siente de verdad como que ya no hay más amor. Pareciera ser que tiene una inseguridad tan grande con respecto a ti. Siente que quizás a lo mejor sí es verdad que ya te perdió. Siente una ausencia muy grande. Y aunque estés allí, aunque estés al lado de esa persona siente una gran ausencia. Es como que si tú estuvieras en otro mundo. No estás realmente allí con esa persona. Así lo está viendo esa persona. A lo mejor no, pero se siente que a pesar de todo, a pesar de que piensa muchísimo en ti y reconoce que fuiste lo máximo y se arrepiente, lógicamente, está sufriendo una ausencia. Una ausencia que esa misma persona provocó, si se quiere, porque se fue, pero esa misma persona ahora se está dando cuenta y arrepintiéndose de todo lo que hizo. Mira, quiere de verdad venir otra vez a reanudar, quiere venir otra vez a invertir en el jardín de amor, quiere de verdad que se le dé la oportunidad. Un as de pentáculos, el as de la materialización. Quiere materializar nuevamente contigo una nueva situación. Eso es lo que pasa, a pesar de todo, a pesar de que se siente como que no hay amor, se siente como que habría que empezar todo desde el principio y por eso escoge esta persona esta carta de este as, de este as de oro para materializar. Tú estás tomando decisiones, no es tan fácil, mi querido ex. Perdóname, mi querido ex, pero no es tan fácil con Cáncer. Una vez que Cáncer dice hasta aquí, es hasta aquí, porque no va a estar dispuesto o dispuesta a seguir sufriendo por la misma situación. Veo aquí que al final, el resultado final de esta situación es que pueden haber conversaciones acá, pueden haber unos ultimátums. Aquí pueden haber, como quien dice, un alto al fuego, digamos, y vamos a conversar sobre la mesa. Vamos a poner sobre la mesa todos los pros y los contras y vamos a conversar. ¿Comprendes tú? Una conversación, como quien dice, nos vamos a reunir y vamos a conversar entre los dos, un alto al fuego y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchas probabilidades de que al final eso sea lo que se va a hacer, mi querido Cáncer, que haya entre ustedes una buena conversación. Y sí que te digo que cada quien se va a proteger para que no vuelva a suceder lo que sucedió, sobre todo tú. Te veo protegido o protegida y con muchísima meditación, muchísimo pensamiento, muchísima táctica, muchísimo sigilo para poder hacer las cosas tranquilamente y bien pensadas. Veo aquí que a pesar de que esta persona se pudo haber ido y tú quedaste de verdad muy maltrecho, muy maltrecha, muchas probabilidades de que esta persona pasará pues por lo que tú pasaste indudablemente, porque no se ve tan fácil esta vuelta, pero sí que te digo que tú estás tomando tus propias decisiones y espero que las decisiones sean las correctas para ti, las que te produzcan la felicidad, las que sientas tú que estás bien, que estás cómodo, sin importar lo que esa persona pueda sentir o no. Sencillamente es tu felicidad primero. Ahí te estoy dejando yo esa lectura para que la reflexiones, mi querido Cáncer, y nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video y también para invitarte diariamente, quizás todos los días, no sé, dependiendo como yo esté, a las 3 de la tarde, hora de Montreal, unas lecturitas en vivo en Facebook. Y los fines de semana, unas lecturitas en vivo también, como a las 3 de la tarde, hora Montreal, en YouTube. Así que ahí nos estamos viendo, ahí te estoy dejando y reflexiona pues con esta lectura, pues nos estamos viendo. Un besito, bye bye, saluditos.